En el autismo hay muchos abordajes y probablemente ustedes han escuchado de muchos abordajes, como el abordaje conductual, principalmente el ABA, la terapia del habla y el lenguaje, el método Teach, la neuropsicología, el nuevo movimiento, que más que un abordaje es un movimiento de la neurodiversidad, las intervenciones médicas, la nutrición, etcétera, etcétera. Hay muchos abordajes. Y la idea que yo quiero que ustedes se lleven el día de hoy es que los abordajes se deben complementar. Los abordajes no se pueden atacar. Les voy a poner un ejemplo. El abordaje que ustedes van a aprender el día de hoy es el abordaje neuropsicológico, que el abordaje neuropsicológico se enfoca en los retos cognitivos que hay en el autismo. Y la neuropsicología ha estado criticando mucho a los abordajes conductuales. ¿Por qué? Porque nosotros desde la neuropsicología vemos que el abordaje conductual es muy limitado porque solamente cambia conductas. Cambia conductas y no desarrolla habilidades. Y un niño que cambia el comportamiento solamente porque sí, porque se lo quieren cambiar sin desarrollar una habilidad, en realidad no está cambiando, en realidad no está entendiendo el porqué del cambio conductual. ¿Se entiende? Y esa es una crítica que se hace desde la neuropsicología. Ahora bien, el movimiento de la neurodiversidad ha criticado la neuropsicología, ha criticado a la neuropsicología y dice que en neuropsicología, por querer desarrollar tantas habilidades, comienzan a hablar demasiado de deficiencias, que tiene déficit en habilidades sociales, que tiene déficit en la teoría de la mente, que tiene déficit en las funciones ejecutivas. Y desde la neurodiversidad dicen, mira, pero no, para mí no está bien que se hable tanto de déficit. Vamos a enfocarnos en las fortalezas que hay en las diferentes condiciones. Y eso es la neurodiversidad. El enfoque en las fortalezas que hay en esas condiciones que durante mucho tiempo se pensó que solamente eran debilidades. Pero fíjense que el punto debería de ser que cada área se complemente con la otra, no solamente criticar. ¿Por qué? Porque al final ningún enfoque por sí solo será suficiente en el autismo. Si tú piensas solamente en un solo enfoque, al final vas a terminar haciendo más daño que bien. Por lo tanto, la solución es que tú valores a partir de hoy cada enfoque. No te enfoques en destruir, sino en valorar cada enfoque, reconociendo las fortalezas y las debilidades de cada enfoque. Porque literalmente cada movimiento, cada área va a tener fortalezas y debilidades. Así que, señores, en este primer punto sobre los debates actuales sobre el autismo, hay dos cosas que yo quiero que ustedes se lleven. Número uno, hay muchos términos para referirnos al autismo. Yo quiero que ustedes valoren la preferencia individual. Si una persona autista les dice a ustedes, mira, yo quiero que a mí tú, cuando tú estés frente de mí o lo que sea, tú digas persona autista, valoren eso, reconózcanlo y frente a esa persona diríjanse de esa manera. Pero si otra le pide otra cosa, también háganlo, pero entiendan que nunca podrán complacer a todos siempre. Eso es imposible. Y lo segundo es que cada persona autista necesita intervenciones diferentes. Prioriza al individuo, no priorices el enfoque, integrando diversos enfoques cuando sea necesario. Muy bien, miren, esos son dos principios que yo creo que ustedes tengan bien claros antes de empezar con este tema del autismo de lleno, porque yo sé que hay muchos debates, yo sé que hay muchas emociones en el medio y lo tenemos que abordar de la manera más respetuosa posible. Ok, ok. Vamos a ver, los estoy leyendo en los comentarios. Ok, dice Guillermo, lo que hago es nombrarlo por su nombre. Me parece excelente, me parece excelente. Am, Vamos a ver qué dicen. Dice Ángela, aquí en Colombia los profesionales y su equipo de terapia se hace demasiado espaciado. Am, ok, esa parte no la entendí muy bien. Ok, veo que algunas personas como que tienen dificultades, como que no están escuchando. Mi equipo, por favor, dele soporte a esas personas como que no están pudiendo ver el taller, porque no quiero que nadie se lo pierda. Pregunta Rosy, ¿cuáles son las funciones ejecutivas? No te preocupes, Rosy, lo vamos a ver el día de hoy. Bueno, vamos a ver, díganme en el chat si me van entendiendo estos debates, si ustedes
si estamos en la misma página. Yo quiero saber si estamos en la misma página. Vamos a ver. Quiero saber si empezamos en la misma página. Ok, me dice muy entendido, totalmente claro, correcto. Sí, muy claro, sí se entiende. Muy bien. Bueno, sí se va entendiendo. Vamos a continuar ahora con el tema, porque esos son solamente debates. Ahora vamos a continuar con el tema de lleno del autismo. Muy bien. Punto número 2. El autismo y su relación con la neuropsicología. Mira, si tú participaste en los talleres anteriores, ya tú sabes lo que es la neuropsicología. Así que vamos a ver qué es eso del autismo exactamente, porque muchas personas no entienden ese concepto, porque es un concepto complejo. Sin embargo, señores, el autismo no tiene por qué ser complejo. ¿Qué es el autismo exactamente? Miren acá, el autismo es una condición del neurodesarrollo que tiene dos características básicas. Si tienes dónde escribir o si tienes la guía de aprendizaje, yo quiero que escribas esta definición. El autismo, ¿qué es? Es una condición del neurodesarrollo que tiene dos características básicas. ¿Cuáles son? Número uno, alteraciones en la comunicación y la interacción social. Y número dos, intereses restringidos y conductas repetitivas. ¿Cuáles son las dos características? Alteraciones en la comunicación y la interacción social. Y número dos, intereses restringidos y conductas repetitivas. Miren, cuando nosotros hablamos de autismo, cuando nosotros hacemos un diagnóstico de autismo, cuando se dice que una persona tiene autismo o es autista, como ustedes lo quieran llamar, lo que estamos diciendo es que esa persona presenta esas dos características: alteraciones en la comunicación y la interacción social, intereses restringidos y conductas repetitivas. Hay personas que me dicen, David, ¿por qué tú dices que el autismo solamente tiene dos características si el DSM-5 claramente dice que son 5 criterios diagnósticos? Miren, tenemos que diferenciar entre criterios diagnósticos y características del autismo. Los criterios diagnósticos son todos los criterios que hay que tomar en cuenta, pero que no necesariamente son características. Por ejemplo, uno de los criterios diagnósticos del DSM es, para los que no lo sepan, el DSM es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, donde se definen todas las características y criterios que debemos tomar en cuenta para hacer un diagnóstico. Miren, en ese manual explican, por ejemplo, uno de los criterios, que es las dificultades en esto, en las alteraciones en la comunicación y los intereses restringidos, etcétera. Esas alteraciones provocan dificultades en diversas áreas de la vida, en el área social, en el área familiar, en los diversos contextos. Otro criterio es, esas características no se deben específicamente a discapacidad intelectual o a retraso global del desarrollo. Si ustedes se fijan bien, se van a dar cuenta de que esas dos características son las dos cosas que tenemos que observar. Pero el DCM habla de otros criterios adicionales para no confundir el autismo con otras condiciones. Por lo tanto, cuando hablamos de autismo, esas son las dos características. Por ejemplo, miren esta pregunta de Cristian. ¿La ecolalia es parte y característico del autismo? En algunos casos hay ecolalia, en otros no. Entonces, ¿qué es lo que hay en todos los casos? Alteraciones en la comunicación y la interacción social y los intereses restringidos y las conductas repetitivas. Vamos a ver ejemplos de cosas que se pueden encontrar dentro de esas dos características. Dentro de esas dos características lo vamos a ver, pero fíjate que cada caso va a ser diferente, pero las dos cosas que van a ver siempre en común son esas dos características. Muy bien. Ok, entonces fíjense acá. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora es que primero vamos a ver lo que se observa en el autismo. Esas dos características, cuáles son las cosas que se pueden observar, y después vamos a ver por qué ocurren. ¿Cuál es el proceso cognitivo que termina creando esa característica cuando no está funcionando de manera típica? Muy bien. Entonces, vamos a empezar por la primera característica, que es alteraciones en la comunicación y la interacción social.
Miren, dentro de esta característica nos podemos encontrar con muchas cosas que podremos observar. Por ejemplo, lo que acaban de mencionar, muchas personas o muchos niños autistas tienen lo que se conoce como habla repetitiva. Habla repetitiva es que el niño a sí mismo repite y repite lo mismo siempre y le puedo poner varios ejemplos. Yo trabajé con un niño, lo vamos a llamar Isaac, vamos a llamarlo en este taller Isaac. Isaac, cada vez que quería agua, él te decía, quiere agua, quiere agua, quiere agua, y te lo repetía así, con el mismo tono, y hablaba en tercera persona, quiere agua, quiere agua. Y tú ibas a buscarle el agua, y mientras tú ibas caminando, no importaba, él te caía atrás y te decía, quiere agua, quiere agua, quiere agua. Y tú le decías, Isaac, sí, sí, ya estoy, mira que estoy buscándote el agua. Y él seguía, quiere agua. Y le dabas el vaso y él seguía, quiere agua, hasta que terminaba de hablar, hasta que terminaba de beber. Fíjense que eso es habla repetitiva. Dentro del habla repetitiva también se da lo que se conoce como ecolalia, que la ecolalia es una forma de habla repetitiva. La ecolalia se da cuando el niño escucha algo y lo repite tal cual. Por ejemplo, yo trabajé con otro niño que él, cuando estaba en el aula y se paraba, le decían, por ejemplo, Ángel, siéntate. Y él repetía, Ángel, siéntate. Y se sentaba. Y llegó un punto que parece que le gustaba que le dijeran, Ángel, siéntate, que él se paraba a propósito. Le decían, Ángel, siéntate. Él se reía y repetía, Ángel, siéntate. Y se reía más y se sentaba. Fíjense que eso es habla repetitiva. Que habla repetitiva es que lo repiten y eso incluye la ecolalia, que es cuando escuchan algo y lo repiten. Hay una cosa que se llama ecolalia diferida. La ecolalia diferida ocurre cuando el niño escucha algo ahora, pero no lo repite ahora, sino que lo repite después. Ok, vamos a ver otra característica que podemos encontrar dentro de las alteraciones en la comunicación y la interacción social. Retraso en la adquisición del habla. Miren, ustedes se van a dar cuenta que muchos niños con autismo o muchos niños autistas desarrollan el habla más tarde de lo que se espera, más tarde de lo que se considera típico. ¿Qué es lo que se considera típico? Miren, se considera típico que un niño ya en el primer año de vida, al primer año de vida, ya él me esté diciendo o pronunciando algunos fonemas específicos como pa, 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 y eso es lo que se llama balbuceo y algunos padres lo confunden como que ya está hablando. Por ejemplo, ya a los 2 años, entre los 2 y los 3 años, se espera que el niño comience a hablar con palabras claras y de hecho se espera que comience a unirme palabras, comience a unirme palabras entre los 2 y los 3 años. O sea, que en vez de decir leche, pueda decir quiero leche, que me una palabras para expresar un mensaje. A los 4 años ya se espera que el niño me comience a decir oraciones. Pero ¿qué sucede en el autismo? Que muchos casos de autismo se caracterizan por eso, porque el niño no empieza diciendo los primeros sonidos en el primer año, no empieza a combinar palabras entre el segundo y el tercer año, etcétera, sino que empieza a decir sus primeras palabras a los 4 años, a los 5 años. Muchos necesitan terapia del habla y del lenguaje para desarrollar el habla incluso. Y esa es otra de las cosas que nos podemos encontrar dentro de las alteraciones en la comunicación y la interacción social. También nos podemos encontrar con que muchos niños autistas entienden todo literalmente. Eso significa que a ellos se les hace sumamente difícil entender el doble sentido de las cosas, el sentido figurado. Por eso es que nosotros tenemos que evitar frases como, por ejemplo, no te apures, no te apures. Porque si lo hacemos con un niño autista, probablemente él va a entender eso. Ok, no me apuro. Sigue ahí para que veas, sigue ahí. Obviamente estamos indicando que te detengas, pero eso es un doble sentido y él probablemente lo va a interpretar diferente. Lo va a interpretar literalmente sin el sentido figurado. Miren, obviamente yo no les he explicado a qué se debe esto. ¿Cuál es el proceso que funciona diferente, que termina provocando eso, que termina provocando que entiendan todo literalmente? Todavía no lo he explicado, porque primero es entender lo que se puede observar.
Muy bien, vamos a continuar con esta. Contacto visual atípico. Contacto visual atípico. Miren esto, yo voy a poner estos comentarios. Por ejemplo, me están haciendo preguntas de cómo se puede manejar en la parte académica. Me están haciendo preguntas, ¿es normal que digan mentiras y que no cuenten casi nada? Señores, miren, a veces queremos respuestas rápidas. Queremos respuestas rápidas como para tratar de solucionar algo y lo que tenemos que entender es qué es lo que lo está ocasionando. ¿Cuál es el proceso que funciona de manera diferente? Porque no es simplemente decir, mira, tienes que hacer tal cosa, porque a veces dan consejos sin entender por qué ocurre una conducta, por qué ocurre un comportamiento, y ahí se pierden y no se ven resultados. Bueno, las personas que estén escribiendo, yo creo que escriban esta parte igual, contacto visual atípico, contacto visual atípico. Miren, les digo que lo escriban porque ese es el término correcto que la mayoría de la gente no lo entiende. Mucha gente dice no tienen contacto visual o ausencia de contacto visual, pero eso es incorrecto. En el autismo lo que ocurre es que se da un contacto visual atípico. Atípico es que nos vamos a encontrar que en el autismo se pueden dar cualquiera de los dos extremos. Se puede dar ese niño que no mira nada, que no le gusta mirar a los ojos y los padres hacen esto, que le suben la mirada, no lo hagan por favor, pero también se puede dar lo contrario, que es cuando el niño con autismo o el niño autista te mira y te mira demasiado. Y les voy a poner un ejemplo. Miren, aproximadamente en el 2012, en el 2000, sí, en el 2012, fue cuando yo me fui a hacer la maestría en neuropsicología a España y yo estaba trabajando en una escuela de acá, de República Dominicana, y yo trabajaba con un niño que era autista. Bueno, es autista y él está grande, de hecho. Y yo trabajaba mucho con él porque yo era como el encargado y, y yo recuerdo que cuando me fui y volví, todo el mundo estaba pendiente de cómo iba a reaccionar en específico ese niño, porque a él le gustaba mucho trabajar conmigo y todo el mundo estaba pendiente cómo va a reaccionar él. Por cierto, es el mismo niño que decía, quiere agua, quiere agua, quiere agua. Ah, y cuando yo llego el primer día, que regreso al mismo trabajo, de hecho, adivinen lo que él hizo. Cuando me ve, parece que no le dijeron que yo iba a volver, no lo sé si le dijeron o no. Cuando me ve, se queda mirándome y yo lo saludo y él no me responde el saludo, va y pone su mochila donde la tenía que poner y se sienta en el círculo, que en ese momento estaba haciendo una actividad en el círculo, un círculo de actividad. Y se quedó mirándome como que, ¿es en serio? ¿Es él que está ahí? Y obviamente al principio era interesante, pero después resultaba un poco incómodo de por qué me mira tanto. Y eso puede pasar en el autismo también, que por ese contacto visual atípico se van al otro extremo, que miran demasiado. Hay personas que cuando no conocen sobre el autismo, ven a una persona, a veces adulta ya, que se quedan mirándolas y la otra persona puede sentir que le está acosando, pero pudiera ser autismo con un contacto visual atípico. Por lo tanto, fíjense que no es ausencia de contacto visual, es un contacto visual atípico que puede darse en cualquiera de los dos extremos. Lo vamos viendo. Siguiente característica, ausencia de interés por los demás. Eso es lo que se observa o eso es lo que la mayoría de las personas interpretan por ahí. Ausencia de interés por los demás. Ausencia de interés por los demás. Dice Elizabeth, hoy no alcancé a entrar a StreamYard. Sí, StreamYard se llenó. Y vaya, ahora mismo en YouTube, como ya StreamYard está lleno, en YouTube hay 979 personas. Pero la mayoría sigue estando en StreamYard, me parece. Ok. Ausencia de interés por los demás. Siguiente característica, ausencia de interés por los demás. Espero que lo estés escribiendo, porque más adelante vas a querer revisarlo, te lo aseguro. Miren, ¿por qué yo digo que eso es lo que se ve? Porque literalmente un niño con autismo, por ejemplo, puede ser que llegue a un aula por primera vez y muchos de ellos
En vez de ir a socializar con los otros niños que están ahí, a ver qué están hablando, a conocerlos, a presentarse, fácilmente que va y coge un objeto y ese objeto que llamó su atención es en el que ellos se enfocan, que se quedan ahí, fijados ahí en ese objeto y es como si las demás personas que están alrededor, es como si no importaran. Eso es lo que la mayoría interpreta. Sin embargo, tengo para decirles que hay investigaciones recientes que han encontrado al cuestionar o al hacerles entrevistas a las personas autistas, que han encontrado que muchas personas autistas no es que tengan ausencia de interés por los demás, es que como tienen dificultades en la socialización, por esas dificultades es que prefieren no socializar, porque a veces no saben bien cómo hacerlo y vamos a entender el día de hoy por qué ocurre eso. Muy bien. Pero fíjense que cuando observamos se puede ver eso, una ausencia de interés por los demás. Siguiente características. Siguiente característica, esta es una muy importante, dificultades para entender y anticipar sentimientos y pensamientos, que de hecho esa característica está muy relacionada con la anterior. Dificultades para entender y anticipar sentimientos y pensamientos. Miren, en el autismo ustedes se van a dar cuenta que ellos a veces no logran entender los sentimientos. Vamos a ver, no es que no lo observen, porque pueden observar, pero les voy a poner un ejemplo y para eso me voy a poner yo aquí en grande. Vamos a suponer, y quiero que me lo respondan por el chat, si tú me tienes que pedir un favor a mí y cuando tú llegas a donde yo estoy, a mi habitación, a mi oficina, qué sé yo, tú me encuentras así, cruzado de brazos y con esta cara. ¿Qué ustedes harían? Díganme en el chat, ¿qué ustedes harían? Yo quiero saber qué harían. Díganme en el chat, ¿qué harían? Vamos a ver, quiero saber qué harían. ¿Qué harían? ¿Cómo reaccionarían? ¿Me pedirían el favor? ¿Me preguntarían qué pasa? Ajá, ok. Te preguntaría qué te pasa, David. Me voy para otro lado, dice Monse. Dice Damari, salir corriendo. Ok, dice Siley, pedirle el favor. Ok, ok, dice ok, dicen por acá, no pido nada. Excelente. Fíjense que todos ustedes, a partir de una emoción, a partir de un sentimiento, ustedes saben cómo más o menos se van a manejar. Si le voy a pedir el favor, déjame ir por abajito, suavecito. Es muy variable como uno reacciona, pero uno piensa, uno a partir de la emoción adapta su conducta. Bueno, pues, ¿qué es lo que sucede en el autismo? En el autismo sucede, señores, que como tienen dificultades para entender y hasta anticipar los sentimientos, ellos a lo mejor pueden ver que mientras ellos te hablan de un tema, por ejemplo, sobre los dinosaurios, sobre el universo, un tema que a ellos les interesa, ellos te ven a ti con la cara de aburrido, mirando el celular, haciendo otra cosa, no te interesa, y ellos no logran interpretar que eso es una emoción, que esa es una emoción de que, oye, no me está interesando, así que no terminan adaptando su conducta dependiendo de las emociones de los demás, de los sentimientos que puedan observar porque se les hace difícil entenderlos. Obviamente, te repito, todavía no estamos entendiendo a qué se debe esto, lo vamos a entender el día de hoy cuando veamos los retos cognitivos. Pero mientras tanto, yo quiero que vayas viendo que esta es otra característica dentro del autismo, que es las dificultades para entender y anticipar sentimientos y pensamientos. Entonces, fíjense que dentro de las alteraciones en la comunicación y la interacción social hay muchas, pero muchas características que podemos encontrar dentro de ella. Ahora vamos a continuar con la segunda, que son los intereses restringidos y conductas repetitivas. Intereses restringidos y conductas repetitivas. Exacto. Si tengo confianza, preguntaría, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? Ajá. Muy bien. Ok, siguiente característica. Intereses restringidos y conductas repetitivas. Miren, dentro de los intereses restringidos y conductas repetitivas nos vamos a encontrar con muchas cosas también.
nos podemos encontrar con el típico aleteo de las manos, que es que el niño hace este movimiento, o también puede ser este movimiento. Eh, Incluso en el autismo, bueno, eso lo vamos a ver en un momentico, también puede ocurrir esto, lo de giros sobre sí mismos, giros sobre sí mismos. Y con esta característica les tengo una pequeña anécdota. Miren, giros sobre sí mismos es que el niño simplemente da vueltas y le gusta dar vueltas, y le gusta dar vueltas. Miren, les voy a comentar algo. Yo trabajaba con una compañera que ella era psicóloga, psicóloga del desarrollo, de hecho, y ya teníamos muchos años trabajando con autismo y ella era joven y ella tuvo su primera hija. Era, vamos a decir, su primera hija primeriza, ¿verdad? Y la hija, cuando tenía aproximadamente 2, 3 años, la niña me llama un día nerviosa mi compañera, David, yo creo que mi hija tiene autismo. Y yo, hey, ¿por qué? Yo no había visto nada. Sale ella. Bueno, es que, mira, cada vez que ella está viendo televisión, que van a dar anuncios, que van a dar comerciales, ella se para y da una vuelta siempre. Hace eso. Y yo le dije, ok, ok, tiene giro sobre sí misma. Ella gira sobre sí misma. Bien. Pregunta, ¿ella letea con las manos? No. ¿Ella tiene dificultades en la alteración, en la comunicación social, en la interacción social? No, para nada. Ella socializa bien, quiere socializar. Y al final, obviamente, la niña no tenía autismo. Vamos a ver, ¿por qué les hago esta anécdota? Miren, el hecho de que aparezca una sola característica, por esa sola característica, no podemos decir que es autismo. Obviamente, mi compañera, como ya tenía tantos años trabajando con autismo y vio una sola conducta, de una vez se le dispararon todas las alarmas, pero sepan que por una sola característica no podemos hablar de autismo. Siguiente característica dentro de los intereses restringidos y conductas repetitivas, tenemos los intereses muy focalizados. Miren, en el autismo ustedes se van a dar cuenta de que la gran mayoría de ellos, la gran mayoría, tienen intereses muy focalizados, muy restringidos. Esos intereses son muy variables. Por ejemplo, hay niños autistas que tienen una gran capacidad intelectual y ellos se van a enfocar en cosas complejas, como por ejemplo el universo, como por ejemplo los dinosaurios, y van a aprender todo sobre eso. Van a aprender todo sobre las matemáticas, si es el tema que les interesa. Pero en el autismo, a lo mejor el interés focalizado, cuando no hay un gran coeficiente intelectual, cuando el coeficiente intelectual es más bajito, a lo mejor su interés restringido es que al niño le interesa, por ejemplo, jugar solamente con bloques, jugar solamente con rompecabezas, que de hecho yo trabajé con un niño que su interés eran los rompecabezas y los bloques, jugar con esas dos cosas, y ese niño se terminó alfabetizando con ese juego. Miren, a veces vemos los intereses restringidos como algo negativo, que el niño debe de ampliar sus horizontes, y no, nosotros tenemos que aprovechar eso como una fortaleza, y el por qué lo debemos aprovechar lo vamos a entender más adelante cuando veamos el proceso cognitivo que se relaciona con ese interés focalizado. En el autismo también nos vamos a encontrar con que muchos de ellos prefieren estas repeticiones constantes y tienen una insistencia en la monotonía. Es decir, muchos niños con autismo, ustedes se van a dar cuenta que ellos siempre tienen que seguir la misma rutina o tienen que hacer las cosas en un mismo orden y tienen que hacerlas siempre de la misma manera. Por ejemplo, una vez yo trabajé con un niño que su interés, su repetición constante era que todas las mañanas, cada vez que él se levantaba, él tenía que encender el radio, tenía que encenderlo obligado y ponía música así, como música de gente que sabe de música, como los Beatles. Él le encantaban los Beatles. Eso es una rutina que él siempre tenía que seguir así. Por ejemplo, trabajé con otro que siempre tenía que beber del mismo termo, del mismo envase. Y hubo una vez que a la mamá se le quedó en la escuela, fue a la escuela y a la mamá se le quedó el envase en la casa. Y el niño se dio cuenta a la hora del receso. Y cuando se da cuenta, el niño comienza a llorar, hizo una crisis. El niño comenzó a patalear de que quería su termo y le prometieron de todo, que le iban a comprar lo que él quisiera en la cafetería, todo. Y él seguía ahí, que no, que era su termo.
Tuvimos que llamar a la mamá para ver si la mamá se animaba a llevarnos el termo y la mamá dijo, ups, no puedo, estoy en el trabajo. Ya ustedes se imaginarán, pero en el autismo ocurre eso, hay una insistencia en la monotonía, en seguir siempre una rutina. Miren, por eso es que muchos niños autistas dentro del espectro tienen esto que se llama la rabieta ante los cambios, rabieta ante los cambios. Obviamente, no estoy hablando de por qué. Señores, lo voy a repetir mucho eso, no estoy explicando el por qué, porque a veces muchas personas dicen, David, no es una rabieta, es una desregulación emocional. Sí, pero lo que la mayoría de la gente ve es la rabieta. No conocen bien lo que es una desregulación, no entienden cuál es el proceso que funciona diferente. Lo vamos a ver hoy. Pero esto es lo que se observa. Por ejemplo, una de las cosas más frecuentes en el autismo es que si los padres siempre siguen una ruta para llegar a la casa, desde la escuela a la casa, a una misma ruta, el día que no se sigue esa ruta, el niño se altera. O el día que hay que cambiar la ruta porque antes de llegar a la casa tenemos que ir a buscar a la tía, no sé, que viene de fuera del país, hay que ir al aeropuerto. Es muy frecuente que tengamos que cambiar nuestra rutina. Pero en los niños autistas es muy difícil ese cambio y por eso ocurren esas rabietas. Y por último, tenemos la hipersensibilidad y la hiposensibilidad. Hipersensibilidad e hiposensibilidad. Hipersensibilidad e hiposensibilidad. Miren, esa es una muy buena. Y esa es una característica muy buena. Oigan, ¿por qué? Porque antes esa característica se sabía que estaba presente en muchas personas autistas, pero no se consideraba parte del diagnóstico. Pero después, más recientemente, sí se comenzó a considerar como parte del diagnóstico, como que si eso está presente, esa es una característica adicional que nos confirma el diagnóstico, la hipersensibilidad y la hiposensibilidad. ¿Qué es eso de hipersensibilidad? Miren, la hipersensibilidad es que las personas con autismo, muchas de ellas presentan una sensibilidad mayor a ciertos estímulos, una sensibilidad mayor. Como es una sensibilidad mayor, ellos terminan sintiendo más de la cuenta. Un estímulo pequeño, ellos lo terminan sintiendo más de la cuenta. Por ejemplo, hay niños con autismo que tienen hipersensibilidad auditiva, que escuchan las cosas, pero los sonidos, ellos los sienten más de la cuenta. Cuando tienen hipersensibilidad auditiva, ustedes se van a dar cuenta que se van a tapar los oídos. Se van a tapar los oídos. Por ejemplo, yo trabajé con una niña que ella tenía hipersensibilidad auditiva y cuando ella llegaba al aula y en el aula había una fiesta y habían globos, habían vejigas, no sé cómo lo llamas tú en tu país, ella inmediatamente se tapaba los oídos porque ella sabía que si alguna de ellas, de las vejigas o de los globos explotaba, eso le iba a molestar demasiado y ella se tapaba los oídos. Pero también ocurre la hiposensibilidad. La hiposensibilidad es lo contrario. En la hiposensibilidad, la persona, la persona que tiene hiposensibilidad lo que hace es que siente de menos, siente algunos estímulos en menor medida. Por lo tanto, necesitan una mayor estimulación. Necesitan una mayor estimulación de ese sentido. Por ejemplo, ¿recuerdan el niño que, no me recuerdo el nombre que me inventé, pero el niño que le decía, Ángel, siéntate, Ángel, siéntate? Ese niño tenía hiposensibilidad auditiva y adivinen lo que él hacía. Cuando él veía un radio, él le encantaba encenderlo y subirlo al máximo volumen y se pegaba del radio. Lo interesante es que esos dos niños, el que tenía hipersensibilidad, la niña que tenía hipersensibilidad auditiva y el que tenía hiposensibilidad auditiva, estaban en la misma aula. Así que cuando uno disfrutaba el sonido súper alto, a la otra le molestaba. Fíjense cómo una misma condición puede verse representada de manera totalmente diferente en dos niños. Y hay personas que dicen, pero ¿cómo es que tienen la misma condición si les ocurre exactamente lo contrario? Miren, por eso es que el autismo es tan, pero tan complejo.
Es tan complejo justamente por eso, porque las variaciones son muy, pero muy grandes, que pueden ser de un extremo al otro. Muy bien. Entonces, señores, vamos a ver. Yo quiero que ustedes me digan en el chat si ya ustedes me entendieron las dos características principales del autismo, si están claras estas dos características y las cosas que podemos observar, porque primero tenemos que tener claridad en esas dos características antes de ver cuáles son los retos cognitivos que terminan provocando esas características. Ok, me van diciendo excelentemente explicado, dice Melissa Vázquez. Muy entendible. Ok, todo me ha quedado muy claro, dice Gabriela. Muy, muy, muy bien. Ok, excelente. Ok, veo que todo el mundo me está diciendo que sí, se entiende bien. Ok, bueno, pues si se entiende bien, vamos a entender ahora una cosita que es lo que se conoce como el modelo dimensional del autismo, que muchas personas no conocen bien esta parte. Miren, probablemente ustedes han escuchado que el autismo es un espectro y que ya no podemos hablar de síndrome de Asperger, de autismo de bajo funcionamiento, de alto funcionamiento. Miren, eso es cierto, ya no se utilizan esas categorías porque ahora se utiliza un modelo dimensional. ¿En qué consiste ese modelo dimensional? Muy simple. Ese modelo lo que plantea es que hay dos características del autismo, las dificultades en la comunicación y la interacción social y los intereses restringidos y conductas repetitivas. Y ese modelo lo que dice es, miren, los niveles no son del niño. El niño autista no tiene niveles de autismo, eso no existe. Los niveles están en las características del autismo. Óiganlo bien, los niveles están en las características del autismo. Por lo tanto, no decimos que un niño tiene autismo grado 1, grado 2, grado 3, no. Los grados están en cada característica. El grado 1 significa que necesita apoyo en esa área. El grado 2 es que necesita apoyo sustancial en esa área. Y el grado 3 es que necesita apoyo muy sustancial en esa área. Así que un niño puede ser que en el área de la comunicación y la interacción social tenga un grado 3, pero en la otra área, intereses restringidos y conductas repetitivas, tenga grado 1, porque no siempre se va a dar el mismo grado en las dos características. Así que cuando se dice tal niño tiene autismo grado 1, esa no es la forma correcta. La forma correcta sería decir, el niño tiene, ese niño autista o que tiene autismo, tiene grado 1 en dificultades en la comunicación y la interacción social y también tiene grado 1 en intereses restringidos y conductas repetitivas. Pero pudiera pasar que tenga grado 1 en una o tenga grado 3 en la otra. Eso puede pasar. Otra cosa también, ¿por qué no se puede decir que un niño autista tiene un grado? Porque los grados varían, los grados cambian a través del tiempo. O sea, un niño que hoy está en grado 3 en dificultades en la comunicación y la interacción social, en algunos meses, en algunos años, pudiera bajarme al 2 o incluso al 1. Hay niños, incluso, óiganlo bien, porque a muchas personas no les gusta que se hable de estos temas. Hay niños que empiezan con un grado 1 en dificultades en la comunicación y con terapias ya deja de clasificar para el grado 1. ¿Se entiende? No estoy diciendo que se cure el autismo, porque el autismo no es una enfermedad, es una condición. Pero hay personas que con el tratamiento se logra justamente que ya no se cumplan los criterios de alguna de esas características. Muy bien. Entonces, ¿y cómo se miden los grados? Mira, Carmen, esa es una excelente pregunta. Y de hecho, dentro del diplomado en neuropsicología infantil, que les voy a hablar del diplomado al final, nosotros explicamos qué es lo que sucede exactamente y por qué esos grados se ha vuelto un poquito complicado de medir. Ok, entonces me imagino que esa parte también la tienen clara, así que ahora
vamos a entender bien lo que es la neuropsicología y cómo se relaciona con el autismo, aunque yo estoy seguro de que todos ustedes ya lo entienden esto perfectamente. Miren acá, como ya ustedes saben porque participaron en los talleres anteriores, la neuropsicología es la disciplina neurocientífica que estudia cómo evaluar, estimular y rehabilitar los procesos cognitivos. Cuando ustedes aprenden de neuropsicología, eso es lo que aprenden. Cómo ustedes pueden evaluar, cómo pueden estimular y cómo pueden rehabilitar cualquier proceso cognitivo que esté en deficiencia. ¿Cuáles son los procesos cognitivos? Los procesos cognitivos son la atención, la memoria, el lenguaje, la percepción, la psicomotricidad, el aprendizaje, las funciones ejecutivas, etcétera, etcétera. Esos son procesos cognitivos. Como tú participaste en los talleres anteriores, ya tú sabes que en la dislexia hay unos procesos cognitivos específicos alterados, en el TDAH también. Y obviamente, muchas de las características del autismo se han relacionado a procesos cognitivos que funcionan de manera diferente. Miren, en algunos casos estas diferencias pueden traer ventajas. Esa es una parte importante de entender. A veces, las dificultades, los retos cognitivos que se dan en el autismo pueden traer ventajas. Lo vamos a ver y vamos a entender por qué hoy. Pero la gran mayoría de las veces trae una carga muy fuerte para el individuo autista, para sus seres queridos y para quienes cuidan de ellos. Por lo tanto, el autismo también trae una carga fuerte, no solamente para ellos, sino para las personas que los rodean. Miren, esa frase o ese planteamiento lo dijo Armstrong, que es un investigador de la neurodiversidad, que se enfoca mucho en eso, en las fortalezas. Entonces, vamos a ver ahora entonces el punto número 3, los retos cognitivos detrás de las características del autismo. Esta es la parte más importante y la parte más profunda de todas. Así que no perdamos tiempo y vamos a empezar. Miren, vamos